Mira qué loca esa opción. Ujú. Se pase por YouTube. Y ahí ya están en vivo. Buenísimo. Si quieren hacer, contar un poco. Bueno, arrancamos entonces. Bienvenidos a la Semana del Ambiente de Bariloche, una actividad más de las 40 que estamos haciendo en esta semana con 17 organizaciones. Nosotros somos Agus y Sofi de Circuito Verde, y ahora en un ratito vamos a esperar que se sumen unas personas, unos minutos más, y vamos a arrancar con esta charla de ecosistemas patagónicos. Y sus problemáticas. Un montón de gente. Bienvenidos. Bueno, como se van sumando cada vez más participantes. Ahora ya en 2 minutos vamos a arrancar. Vamos a estar hablando, como dice el título de la charla, de cuáles son primero los ecosistemas patagónicos para poder entenderlos, y porque desde Circuito creemos que no podemos cuidar y no podemos valorar aquellos ecosistemas que no conocemos, y cualquier otra cosa que no conozcamos no la podemos cuidar y no la podemos querer. Así que primero queremos hacer foco en cuáles son nuestros ecosistemas acá en la Patagonia, y después, bueno, charlar un poco de las problemáticas ambientales que están sufriendo, y sobre todo aquellas que están muy relacionadas a nuestras acciones. Claro. Y hacer énfasis que no somos ajenos a los problemas que uno ve mundialmente, ¿no? Que acá en Bariloche también hay cosas que pasan que habría que mejorar su cuidado. Sofi, si querés presentarte vos y después me presento yo y después ya arrancamos. Dale. Yo soy Sofía Singolani, me uní a Circuito Verde hace 3 semanas más o menos, y soy bióloga de la U, estudiante de biología de la UBA. ¿Soy bióloga? No, todavía no, pero nada, estudio esto y me gustaría transmitir el amor que tengo por la naturaleza y las formas que podemos tener para su cuidado, ¿no? ¿Se escucha bien, Agus? ¿O? Sí, se escucha perfecto. Supongo que se escucha bien porque nadie dijo nada de si se escucha o no, y tenemos un chat. A ver qué dice. Genial, bueno, dicen que se escucha bien. Y bueno, y yo soy Agus, también estudiante de biología de 5º año, pero de acá de la Universidad del Comahue, en Bariloche estudié. Y bueno, nada, estoy en Circuito Verde ya hace más de un año, arrancamos hace bastante ya, y bueno, trabajamos mucho en la documental, y tratamos de gestionar diferentes actores o diferentes personas o empresas involucradas en la gestión de residuos para cambiar esta problemática en la ciudad. Y hacemos educación ambiental en muchas escuelas y comercios también de acá. Así que bueno, hoy los invitamos a esta charla, que como les decía, los que se sumaron recién, para que nadie se quede atrás, nada, es principalmente dar a conocer un poco los ecosistemas patagónicos, cuáles son, y después charlar un poco de las diferentes problemáticas ambientales que están pasando acá, que no nos tenemos que ir a ninguna isla del Pacífico para ver qué están pasando acá en la esquina, acá en la isla de enfrente, y poder empezar a tomar acción y hacer que esto cambie. Así que, ¿te parece que arranquemos, Sofi? Dale, sí, buenísimo. Al principio, por ahí les va a parecer que hablamos de términos por ahí biológicos o muy, nada, que por ahí no conozcan, así que la idea es
hablar un poco de la biología general de los ecosistemas, después centrarnos un poco más en los ecosistemas patagónicos y para luego poder entender mejor las problemáticas. Cualquier pregunta que tengan la pueden escribir en el chat si están en Zoom, si están en vivo de Instagram también en el chat, nos las pasan por acá, y si están en YouTube creo que tienen también un espacio para escribir y las pueden pasar por ahí. Así que bueno, arrancamos, gracias por estar del otro lado. Sí, muchas gracias. Bien. Digo el título de vuelta. Bueno, como ya habrán leído, hablamos de ecosistemas patagónicos. Bueno, ¿qué es un ecosistema? Es un sistema biológico, natural, donde conviven distintos organismos vivos en un mismo medio físico. Por lo tanto, podemos distinguir dos componentes principales. Los bióticos, que son todos aquellos que tienen vida, como las plantas, los animales, los hongos, las bacterias, y los componentes abióticos, que son todos aquellos que no poseen vida, pero proveen lo necesario para que los compuestos bióticos puedan vivir, como el agua, el suelo, etc. Estos se relacionan entre sí y para la supervivencia, ¿no? Para el buen funcionamiento del ecosistema. Muy además, bien. claro, ¿No? además de interactuar entre sí, interactúan los organismos vivos entre ellos, lo que va a contar Agus ahora. Sí, bueno, como decía Sofi recién, no podemos imaginarnos un ecosistema sin interacciones primero entre organismos de la misma especie y también entre organismos de diferentes especies, y como dijo Sofi recién también, todos los organismos, todas las especies, se relacionan con el entorno, con los componentes abióticos del ecosistema. Entonces cada ecosistema es mucho más allá que la suma de todas sus partes y de todos los organismos que allí viven, sino también engloba un montón de interacciones y de redes que tienen que ver primero con quién se alimenta de quién, pero también quién descompone a quién o quién ayuda a quién a vivir o a llevar a cabo diferentes acciones, diferentes procesos que son muy importantes en la composición de los ecosistemas, y que si estas redes o interacciones se rompen, a futuro también se va a romper el ecosistema. Entonces estas redes hacen que primero las especies de por sí puedan seguir viviendo a lo largo del tiempo, y también que los ecosistemas se puedan mantener. Entonces por ahí estas redes no son tan visibles, pero son muy importantes para los ecosistemas en sí. Ya vamos a ver un poco más adelante qué pasa cuando se interacciona con estas redes. Bien. Bueno, entonces, la modalidad de la charla es virtual, pero la idea de esta filmina es que ustedes participen y tal vez los invitamos a poner cosas en el chat si quieren, de qué es la biodiversidad y por qué es importante. Dado la modalidad, les doy un concepto. Este concepto de biodiversidad abarca un montón de aspectos, entre ellos abarca la variedad de especies existentes y de ecosistemas existentes mundialmente. Además, abarca las distintas funciones que pueden tomar cada organismo en los distintos ecosistemas, y además la diversidad genética, que significa las diferencias de los individuos dentro de la población. Bueno, ¿y por qué es importante? El primer aspecto de por qué es importante es porque la biodiversidad no se recupera. Ahora hablo de eso. Si una especie se pierde, es imposible que esta vuelva, ¿no? Y si la desaparición de una especie daña al ecosistema, este ecosistema es imposible que vuelva a su dinámica original. Por el otro lado, también la biodiversidad nos provee a nosotros de un montón de servicios que aprovechamos para subsistir, porque nosotros también somos parte del ecosistema. Nosotros aprovechamos estos servicios, los cuales se dividen en 4 grandes grupos. Los primeros son los de aprovisionamiento, que son los bienes tangibles, los que nosotros podemos utilizar en el momento, como los alimentos, la madera para construir casas, etc.
Después están los servicios culturales, que nos proveen de salud física e integridad social. Después están los servicios de regulación que regulan al ecosistema para que éste funcione de manera correcta. Y por último están los servicios de sostenimiento que garantizan que todos los otros servicios ecosistémicos puedan ser aprovechados. Esto que decís, Sofía, es re interesante, lo de los servicios ecosistémicos, y muchos de ellos por ahí no nos damos cuenta que están, pero son muy importantes, y es parte también de la red de interacciones, por ahí que hablábamos antes, y que todo está relacionado con todo. Entonces por ahí si sacamos un bloquecito o sacamos una red de interacción, se empieza a venir todo. Ese es el problema de estos sistemas tan complejos y tan frágiles. Bueno, ahora les vamos a empezar a contar, después de esta breve introducción, un poco de lo que son los ecosistemas, de los ecosistemas de acá de Bariloche, y que en realidad se puede aplicar un poco a casi toda la Patagonia, desde más o menos la mitad de Neuquén hacia Tierra del Fuego. Estos ecosistemas se repiten porque es un patrón que está ligado más que nada a la presencia de la cordillera de los Andes en el oeste de nuestro país, que nos separa con Chile, y del otro lado, bueno, sabemos que está el país vecino Chile, y después está el Océano Pacífico. En este esquema puede verse como en el Océano Pacífico se forman nubes cargadas de humedad que al atravesar la cordillera, porque nuestros vientos son predominantes del oeste, van descargando la humedad y van generando un gradiente de precipitaciones. Es decir, caen muchas lluvias cerca de la cordillera, y a medida que nos alejamos de ella, es decir, vamos hacia el este, la cantidad de lluvias y precipitaciones a lo largo del año va disminuyendo. Cualquier persona que vive acá en Bariloche sabe que llueve mucho por ahí del lado de Yauyao, del lado de los kilómetros, pero a medida que nos acercamos más hacia el oeste, hacia el este, perdón, hacia Las Victorias, hacia Dinahuapi, la cantidad de lluvias disminuye un montón. Y esto es una cosa increíble porque en una distancia muy pequeña, que serán 100 kilómetros, tenemos un gradiente de lluvias increíble. Y esto ayuda a que haya mucha biodiversidad y haya muchos ambientes distintos en un espacio reducido, si queremos decirlo de alguna manera. Encontramos el primer ambiente, el más lluvioso, más al oeste, la selva valdiviana, un lugar donde está esta selva, que es una de las selvas más húmedas, la única selva fría del mundo, es en Puerto Blest, está en algunos otros lugares también, pero el lugar más famoso donde se la puede visitar es Puerto Blest. Después más hacia el este, cuando van disminuyendo las precipitaciones, encontramos el bosque húmedo, un poco más el bosque de transición, que es donde está localizada la ciudad de Bariloche, y después más hacia el este, la estepa, con la menor cantidad de precipitaciones anuales, y estas precipitaciones van disminuyendo aún más cuando nos vamos acercando hacia el Océano Atlántico, donde son muy bajas y tienen condiciones casi desérticas. Así que bueno, ahora les vamos a contar un poco de cada uno de estos ecosistemas, cuáles son por ahí las especies más relevantes o más carismáticas por ahí de estos ecosistemas, y después vamos a ir un poco más con las problemáticas. Empezamos con el alto andino, que no lo mencioné, pero bueno, ahora Sofi les va a contar. Bueno, el alto andino se encuentra por encima de los 1.600 metros de altura. Es el ecosistema donde las condiciones son más rigurosas, llega a temperaturas muy frías con abundantes precipitaciones en el invierno. Bueno, para los que tuvimos la oportunidad de conocer estos sitios, a primera vista tal vez uno no encuentra una cantidad enorme de especies, pero cuando uno se pone a ver con detalle, empieza a notar que hay especies que pueden sobrevivir en estas condiciones muy rigurosas porque tienen adaptaciones que les permiten vivir ahí. Por ejemplo, una gran variedad de plantas, geófitas se llama, que surgen en el verano, mientras que en el invierno solo están con órganos subterráneos, y por eso podemos verlas en el verano florecer en la montaña. Por otro lado, el terreno escarpado sirve muchas veces de refugio para la fauna, como los chinchillones o los cóndores andinos.
Y el huemul también puede ser encontrado de vez en cuando en este ecosistema. Bien. Sí, buenísimo. Y bueno, el otro extremo del alto andino en el sentido de biodiversidad, nadie que haya ido a la selva valdiviana o que haya ido a Portablés puede decirme que no hay nada de biodiversidad. Al contrario, uno ni bien llega o ni bien camina por esos bosques, lo primero que impresiona es la cantidad de especies diferentes que hay, y como que no te alcanzan los ojos para ver porque es una diversidad tremenda. Esta diversidad tremenda está muy asociada a la cantidad de precipitaciones. Es uno de los lugares más lluviosos del país, la selva valdiviana, y bueno, justo está medio en Puerto Blés, que son cerca de 3.000 milímetros anuales, o sea, casi todos los días del año llueve, y los días que no llueve se está preparando para llover. Pero bueno, gracias a esta cantidad de lluvias, la biodiversidad es increíblemente alta. Hay un montón de especies de árboles, de arbustos, tiene un sotobosque muy denso, y bueno, un poco por eso también se llama selva, porque una selva tiene más de un estrato, no es simplemente un bosque y un sotobosque, sino que hay múltiples estratos aprovechando las condiciones de luz y de agua. El que haya ido puede haber visto que está lleno de musgos, de líquenes y de lechos que están tapizando todas las superficies posibles. No hay tronco de árbol que sea un tronco desnudo, está siempre lleno de algún microorganismo. Y los árboles suelen ser muy altos, algunos ejemplares son por ejemplo la alerce, que es un árbol milenario, después está la caña coligüe, también muy conocida en la zona. Ahí tenemos algunas fotos de hongos, hongos, musgos, líquenes y helechos. Después la que también es muy conocida es la nalca, que se usa, bueno, para hacer curanto. Hay especies como el gato huiña, bueno, ya vamos a hablar un poco más de ellas, pero la diversidad en Puerto Blés y bueno, en la selva valdiviana, Puerto Blés es el lugar más conocido, por eso lo nombro tanto, para que lo asocien, es increíble. Como les contaba recién, un poco en el esquema de las precipitaciones, más hacia el este, nos encontramos con el bosque húmedo. Si bien las precipitaciones siguen siendo altas, se reducen a la mitad. En Puerto Blés teníamos 3.000 milímetros anuales, ya en el bosque húmedo las precipitaciones medias anuales son de 1.500 milímetros, y el bosque húmedo se desarrolla hasta los 1.600 metros de altura en la montaña, porque después, bueno, aparece, hay otras condiciones ambientales, y está el ambiente andino del que les habló Sofi. En estos bosques, son bosques, si bien muy biodiversos también, no tienen tantos estratos, fíjense en las fotos, como las selvas de la selva valdiviana, y los árboles más conocidos, seguramente muchos de ustedes los conozcan, son los ñires, las lengas y los coihues, todos del género Nothofagus. Y además, bueno, hay un sotobosque muy rico en especies, hay caña coligüe también, está el maqui, está el berberis, que bueno, incluye el calafate. Y también hay un montón de especies de animales, como por ejemplo el monito del monte, que es más pariente de los canguros que de los monos, pero bueno, se llama así por la primera forma que le dieron. Después están las aljabas, está el chilco, está el pájaro carpintero, que también seguramente lo escucharon si fueron a caminar por el bosque, como unos golpes en la madera, o por ahí pudieron verlo con los agujeritos que dejan en algunos árboles. Y bueno, después vamos a hablar de la ranita del choloco, que es también una especie endémica del Parque Nacional, y está justamente, se encuentra en el bosque húmedo. Y bueno, como contamos también un poco al principio, no podemos entender un ecosistema sin interacciones. Entonces, bueno, la idea es contarles acá brevemente un poco esta red de interacciones, que la idea, bueno, es que traten de entenderla lo mejor posible, porque después vamos a tratar de ver qué pasa cuando un agente externo se mete en esta red. Yo espero que se vea, porque acá me aparece, a ver, ahí se ve mejor por ahí. Bueno, esta red está construida en base a las especies que viven en el bosque húmedo de acá de la Patagonia. Tenemos como ejemplar a un árbol de maqui, pero puede ser cualquier otro árbol nativo de la zona, que está creciendo en el bosque, y fíjense que hay una rama que tiene hojas diferentes. Eso es porque el quintral, que es una especie de hemiparásita, porque se aprovecha, toma el agua y los nutrientes del maqui, pero genera sus propios compuestos fotosintéticos, es decir, genera su propia comida. Lo único que hace del maqui es como pedirle prestar las raíces.
y crece sobre el maqui. Este quintral, a su vez, genera flores, unas flores naranjas, que durante el invierno son el único alimento del polinizador, que su polinizador es el picaflor rubí, seguramente lo vieron acá en la zona. Se alimenta de casi todas las flores rojas y naranjas de la zona, pero en invierno la única fuente de néctar que tiene es la flor del quintral. Entonces, nada, en primer lugar, el quintral es importante que esté para permitir que el polinizador, o sea, el picaflor rubí, se alimente durante el invierno. Pero además, bueno, para que esté el quintral, tiene que tener un árbol como el maqui o otro árbol nativo, puede ser también maitén, laura, etc. Pero ¿qué pasa? Además el quintral, para estar, necesita de tener un amigo más. En este caso es su dispersor de semillas, que es el monito del monte, que les nombré hace un ratito. Las semillas del quintral, que bueno, están dentro de su fruto, tienen que pasar por el tracto digestivo del monito del monte para poder germinar. Entonces, fíjense cómo es esta relación tan intrincada de que si no está alguno de los 4 actores que nombramos, ya se empieza a complicar, porque se pone en juego la vida del resto de los integrantes. El monito del monte, una vez que come las semillas, las defeca en alguna rama de algún árbol nativo, y a partir de ahí pueden germinar y formarse otro quintral, que a su vez va a alimentar a más polinizadores. Pero bueno, el maqui, ¿qué necesita? Necesita más agua para poder crecer, necesita luz solar, y tiene sus propios dispersores de semilla, que en general son aves de acá de la zona, que para poder dispersarse el maqui. Entonces fíjense la cantidad de especies que están, por una forma de decirlo, trabajando para un árbol. Imagínense esto extrapolado a la cantidad de especies y de biodiversidad que hay en cualquiera de los ambientes. Entonces, bueno, esto era para mostrarles un poco, espero que se haya entendido, si no pueden hacer preguntas, obviamente, las interacciones y todo lo importantes que son. Estas interacciones son de facilitación, porque en su mayoría ayudan a la otra especie a vivir. No es que una especie no puede vivir sin la otra, como son otras interacciones. Bien, bueno, volvemos a los ecosistemas y pasamos a unos ecosistemas más secos. El bosque de transición es un ecotono entre el bosque húmedo y la estepa. Tiene características que abarca ambos ambientes, por lo tanto también es un ambiente se pueden encontrar un montón de especies porque hay superposición de estas especies que podemos encontrar en el bosque, tanto en el bosque como en la estepa. Bueno, se caracteriza por tener un gradiente de vegetación desde el este. Hay principalmente bosques de ciprés puro o bosques mixtos de ciprés, maitén, radal y nires. Y más hacia el este se vuelve un paisaje parcheado con matorral y estepa. Bien. Y su biodiversidad es muy importante, ya dijimos que es muy rica en especies también por esta condición de ecotono, y las especies características que podemos encontrar son el ciprés de la cordillera, otras especies arbustivas como la laura, o especies que son como enredaderas como la muticia, y un montón de insectos, y destacamos al mangangá, que es el abejorro nativo. Bien. Por último, tenemos la estepa, que está en las altitudes más bajas de nuestro parque nacional. Tiene un clima templado a cálido. Templado y semiárido. Tiene escasas precipitaciones. Domina principalmente las hierbas y los arbustos en cojín. Y a pesar de tener pocos árboles, en algunos cursos de agua pueden encontrarse pequeños bosques en galería formados por nires y por maitén. Bueno, algunas de las especies características que podemos encontrar acá son el neneo, que es este arbusto en forma de cojín, que muchas veces tiene interacciones positivas con otros organismos como los pastos,
que los ayuda a protegerlos debido a que el neneo está lleno de pinches. Después están los choiques, las mulitas, el tuco-tuco y el guanaco. Yo quería destacar acá que a pesar de tal vez parecer que hay poca biodiversidad, hay menos especies que tal vez en el bosque valdiviano, el ecosistema funciona y tiene sus propias interacciones y cada interacción es importante para el funcionamiento de este ecosistema. Sí, eso que decís, Sofía, está bueno porque también muchas veces nos pasa que decimos, bueno, igual en la estopa no hay nada, porque bueno, está sobrevalorado el bosque, que ningún ecosistema igual es más importante que el otro, ¿no? Es importante que estén todos, porque son todos muy diferentes, pero está bueno eso, marcar que hay un montón de especies y sobre todo de flores, también hay un montón de flores y un montón de cosas que nada, está bueno detenernos a mirarlas y ver que no es todo neneo o todo coirón, que es lo que solemos ver rápido cuando por ahí pasamos en auto o pasamos caminando rápido. Hay una biodiversidad increíble, que también está buenísimo, nada, reconocerla. Y bueno, no nos queríamos olvidar un poco de hablar de los ambientes acuáticos, porque si bien siempre estamos centrados cuando hablamos de ecosistemas en hablar, de decir, bueno, sí, el bosque, la estepa, la sabana, por ahí sí hablamos de otros continentes o de otros ambientes, pero los ecosistemas acuáticos no dejan de ser importantes, de hecho son muy importantes también, así como definición de jardín, seguramente se acuerdan y van a volver a segundo grado cuando lo escuchen, los ambientes lénticos y los lóticos. Los lénticos son los lagos y lagunas, donde el agua se mueve lento, o casi ni se mueve, y los lóticos son los arroyos, ríos, donde el agua se mueve un poco más rápido. Y bueno, también ambientes semiacuáticos son los mallines y las turberas. Los mallines son sistemas donde los suelos están un poco más anegados y no permiten que el agua fluya hacia las napas, por lo tanto, es como una vegetación que está inundada. En el kilómetro 2 hay un mallín, hay varios mallines acá en la zona, en el centro también hay un mallín importante. Y bueno, después las turberas, que son un ecosistema muy particular, que se encuentra acá en Bariloche únicamente en Puerto Bolés, pero que bueno, a lo largo de la Patagonia se encuentran en numerosos lugares, que son, bueno, como si fuera un mallín, pero en lugares aún más lluviosos, o sea, se encuentra dentro de la selva valdiviana, y además que tienen temperaturas anuales medias bastante bajas. Las turberas están formadas por un único género de musgo, que es el género Sphangum, y este musgo tiene una particularidad de formar, de crecer unos sobre otros. Entonces generan como torres o edificios del mismo, de este musgo, y al ser tan lenta la descomposición por la cantidad de agua y las bajas temperaturas, tienen unas alturas increíbles. Obviamente quedan enterradas, entonces cuando nosotros lo vemos parece que no hay nada, pero si uno hace un pozo sigue habiendo musgo y sigue habiendo musgo y sigue habiendo musgo hasta re abajo, y bueno, es un re ecosistema también, y son muy importantes también para mantener el carbono, para tenerlo fijado. Son grandes reservorios de carbono por esto de que se descomponen de forma muy lenta. Y bueno, recordamos un poco que por si nada, no sabían o les cuento así rápido, que la descomposición, el último producto es el dióxido de carbono. Entonces, si la descomposición es lenta, la liberación de ese dióxido de carbono va a ser más lenta también. Y bueno, sabemos que en condiciones de cambio climático no queremos que el dióxido de carbono se libere, sino queremos que esté lo más fijo posible. Bueno, sin hablar mucho más de esto, los ambientes acuáticos, el Parque Nacional Nahuel Huapi, y bueno, los que vivimos en Bariloche sabemos, estamos rodeados de un montón de lagos de diferentes tamaños, de diferentes profundidades. El más importante, o por ahí más el más conocido, o el que hace honor al nombre del Parque Nacional, es el lago Nahuel Huapi, que tiene, bueno, 557 kilómetros cuadrados de superficie, equivale a 2 ciudades autónomas de Buenos Aires, o sea, imagínense lo grande que es, y tiene una profundidad enorme de 464 metros, en el brazo Blest fue medida, y bueno, algo particular de este lago y de todos, o la mayoría de la zona, es que tienen una forma, si uno lo mira en un mapa, o si por ahí tuvieron la oportunidad de navegarlo, tiene una forma como de muchos brazos que vienen de diferentes lugares y se unen para formar el gran brazo o el gran lago que tenemos acá enfrente de la ciudad. Y esto tiene una razón, es porque estos lagos son de origen glaciario,
hace aproximadamente 20.000 años, fue la última gran glaciación, que, bueno, dejó las improntas para formar los lagos y las lagunas de montaña de esta zona. Y todos estos brazos que podemos ver en el lago El Huapi, o que también podemos ver en el lago Mascardi y en otros lagos de la Patagonia, que serían las montañas más altas y que que descendían y después se unían para formar la Gran Lengua, que bueno, acá tenemos enfrente de la ciudad. El lago Gutiérrez también es un lago de origen glaciario, el lago Mascardi. El lago Mascardi por ahí lo podemos entender mejor, porque vemos los glaciares del Monte Tronador. Y bueno, y al ser de origen glaciario, estos lagos tienen aguas claras y son sistemas ultraoliotróficos, como se llama en biología, o si no también, para decirlo de una forma para que se entienda más, son lagos con una muy baja cantidad de nutrientes. O sea, estos lagos tienen muy poca comida. Entonces, por eso en estos lagos tenemos muy poca, si bien hay un montón de organismos que viven, ahora les voy a contar un poco, no tenemos grandes peces o mucha fauna acuática, simplemente por la falta de comida un poco. Acá en esta diapositiva les queríamos mostrar un poco, los juncos seguramente los conocen, es una especie de flora que se encuentra en un montón de mallines o lagos de pequeña altura, de pequeña profundidad. Después está el pejerrey, también está la perca patagónica como peces característicos de la zona. El pato de los torrentes es un pato muy singular que está en peligro de extinción, pero que se encuentra en muy pocos ríos y arroyos de caudal, de velocidad muy, muy alta de caudal. A estos patos les gustan mucho donde el agua va rápido. Yo no tuve personalmente la oportunidad de verlos, pero dicen que son un espectáculo, así que nada, ojalá alguna vez puedan verlos. Después el huillín es una nutria nativa de acá de la zona, y que bueno, también está en peligro de extinción, y es el predador tope de estos ambientes. El huillín fue muy cazado en la década pasada por su pelaje, y bueno, está críticamente en peligro de extinción. Y por último puse una imagen de una dafnia, que es un integrante del zooplancton, del microzooplancton, que bueno, a pesar de que son tan transparentes y tienen tan poca cantidad de alimento estos lagos, sin embargo pueden soportar una gran cantidad de algas que se encuentran en las profundidades, porque al ser tan transparentes, la luz penetra mucho y la radiación ultravioleta mata a un montón de microorganismos que podrían vivir ahí. Entonces las algas que tenemos en estos lagos se refugian aproximadamente a los 40 metros de profundidad, y allí también es donde se encuentran las dafnias y otros componentes del zooplancton, que bueno, después van a ser el alimento de los peces de acá de la zona, ¿no? Entonces fíjense cómo está toda la red de vuelta construida en cada uno de los ecosistemas. Y bueno, no nos queríamos olvidar de los ambientes glaciarios, porque también están presentes en la zona. Acá en Bariloche está el Monte Tronador, que es el que corona el Parque Nacional, tiene 3.554 metros sobre el nivel del mar, y de su cumbre se deslizan 14 lenguas glaciarias, 7 de las cuales corresponden a territorio argentino. Seguramente si tuvieron la oportunidad de ir a Pampa Linda, pudieron ver el glaciar Ventisquero Negro, que se puede ver directamente desde el auto, pero si no, desde lejos se puede ver la masa glaciaria, y los ambientes glaciarios también son un ecosistema. Aunque parezca difícil verlo o necesitemos una lupa o microscopios, los ambientes glaciarios son refugio de un montón de microorganismos, sobre todo algas, bacterias y algunos virus, que viven en lo que se llaman unos agujeros en el hielo, que se llaman crioholes, y ahí generan y se alimentan a partir de los sedimentos o diferentes partículas de polvo que pueden llegar hacia el lugar. También tenemos algas, como por ejemplo esta alga rosada, Chlamydomonas nivalis, que bueno, cuando florece se puede ver como nieve rosa. Esta alga está distribuida por ambientes de hielo y de nieve alrededor de todo el mundo, pero bueno, en el Tronador hay una fauna y una flora muy característica, y también es importante destacarlos como ecosistemas. Bien. Bueno, esta filmina que pusimos de por qué es importante el lugar donde vivimos o que venimos a visitar,
si tenemos la posibilidad. Queríamos destacar que gracias a que hay un montón de actores involucrados en las buenas políticas de conservación y que hay un montón de gente y que cada vez se suma más gente que le importa conservar los ambientes naturales, destacar que todos estos ecosistemas los encontramos gracias a que existe el Parque Nacional Nahuel Huapi y otros tipos de organizaciones que se ocupan de esto, de hacer políticas sustentables. Nada. Bueno, en el Parque Nacional y en todos los ecosistemas patagónicos hay algunas especies que por ahí nosotros, las personas, las valoramos o les ponemos un valor especial con respecto a otros, y esto tiene que ver en algunas, por ejemplo, como es el huillín, como es el puma, porque son predadores tope y que están amenazados. El huillín ya les conté que está en peligro de extinción por el tema de la caza, que fue muy cazado. Antes estaba distribuido desde esta zona hasta Tierra del Fuego, y hoy quedan muy pocos individuos, poblaciones quedaron relictas acá en Nahuel Huapi y después en Tierra del Fuego. Todo el continuo se perdió, entonces está muy amenazado. Después el puma también es predador tope, si bien no está en peligro de extinción, porque su rango de distribución es muy amplio. Esto quiere decir que vive en un montón de ambientes, o sea, comida no le va a faltar. Está siendo amenazado por pobladores rurales que quieren que se comen el ganado. Después, bueno, el huemul es un ciervo de acá del Parque Nacional. Si bien no habita solo acá, las poblaciones de huemul también disminuyeron un montón en el último tiempo por la caza, y ya casi ni hay registros en el Parque Nacional. Sé que hubo algunos registros por el Valle del Chaluaco, pero muy poco, la verdad, en relación a los registros anteriores. El cóndor andino también, aunque no lo creamos, está en peligro de extinción, y es una de las aves más grandes del mundo. Puede llegar a medir hasta 3 metros desde un extremo al otro de su ala. Por suerte acá, los que tenemos la oportunidad de caminar en las montañas de Bariloche, vemos un montón, pero bueno, esto no quiere decir que dejen de estar amenazados. Pues el gato huiñe es un gato muy particular porque es un gato de pequeño tamaño, es el felino más chico, vive acá en Sudamérica, y a diferencia del puma, se distribuye en ambientes mucho más pequeños y por ahí no es tan generalista, no vive en tantos lugares como el puma. Y el gato huiña, además de estar amenazado, porque bueno, fue muy cazado por su piel, es el principal depredador de los roedores de la zona. Y bueno, acá hay que por ahí tener un poco más de cuidado, ¿no? Porque el gato huiña es, al ser el principal cazador de los roedores, es el principal responsable de que por ahí no tengamos brotes de hantavirus, porque bueno, si no puede comerse a su presa, que son los ratones, porque no está, las poblaciones de los roedores van a aumentar un montón. Entonces todos estos organismos tienen un rol de regulación también dentro del ecosistema donde viven. Y acá no me quiero olvidar de la ranita del Chaluaco, que bueno, seguramente los que viven acá en Bariloche la conocen porque, nada, se habla siempre de la ranita del Chaluaco, de la ranita del Chaluaco en los jardines, en las escuelas, porque es una especie endémica. ¿Qué significa endémica? Que vive solo en este lugar. Es el único lugar del mundo, una laguna que hay en la montaña, en el Cerro Chaluaco, se llama Laguna Verde, es el único lugar donde esta ranita vive. Y tiene todo su ciclo de vida adaptado a las condiciones de esa laguna. Entonces, bueno, es muy importante cuidarla, porque una vez que la perdemos, ya está, la perdimos para siempre, no tenemos otro lugar para ir a buscarla y traerla de vuelta. Lo mismo pasa con el cenecio del carbón, es esta flor amarilla que está en el medio de la presentación, vive solamente en el Cerro Carbón, de acá de Bariloche, y en algunos alrededores, pero también una especie súper particular de esta zona. Y otras especies de valor especial son el alerce, que como les comenté vive en la selva valdiviana, es un árbol milenario, pueden vivir hasta 3.000, 4.000 años, y bueno, está amenazado en peligro de extinción, al igual que el ciprés de la cordillera, que está en estado vulnerable. Si bien no está catalogado como en una categoría de peligro grande de extinción, no hay que sacarle los ojos de encima y hay que ver qué está pasando porque las poblaciones están disminuyendo. Bueno, y para la parte menos linda de la charla, para encarar los problemas ambientales, yo quería destacar
que los ecosistemas no son un sistema en equilibrio, es un sistema dinámico que va cambiando, que tiene cambios a lo largo del tiempo, que tal vez hace 20.000 años no era el mismo ecosistema de lo que es ahora, pero hay procesos hay procesos que en la actualidad están generando cambios tan abruptos que se están generando problemáticas y se ve cómo estos afectan al ecosistema, cómo no se puede haber recuperación gracias a que los problemas están surgiendo muy rápido. Bueno, y principalmente es por las acciones humanas y conjunto al cambio climático que deriva de estas acciones humanas. Bueno, acá están nombrados lo que vamos a hablar ahora. Bueno, primero comenzamos con los incendios forestales, que son un tema bastante importante en la zona. Los incendios son cuando sucede expansión del fuego. Los incendios forestales son aquellos donde el fuego abarca gran superficie del bosque, eliminando gran masa, biomasa, especialmente de vegetación, pero bueno, conjunto a fauna, ¿no? Bueno, los incendios son algo que naturalmente ocurre por tormentas y por los rayos principalmente, pero en realidad los registros de los últimos incendios en su mayoría están dados por la acción humana, por fogatas realizadas en lugares donde no se debe, por restos de poda y podas que se incendian para reducir el volumen de poda y que se descontrolan y llegan a los bosques. Bueno, tener estos hábitos nos pone en riesgo y poner en riesgo nuestros bosques. Además, hay muchos estudios que predicen que los incendios van a aumentar en la zona debido a que va a haber un aumento de la temperatura, entonces van a ser propensos a suceder y a que estos sean más severos y abarquen más área. Bueno, acá en esta imagen ponemos un ejemplo de lo que puede generar unos fuegos más severos. Tenemos primero un bosque maduro, donde si ocurre fuego de una intensidad baja, el bosque puede recuperarse y vuelve a la dinámica de bosque. Y por otro lado, si sufre un fuego severo, los coihues, las especies arbóreas no pueden recuperarse, pasando a un equilibrio de matorral. Esto no es algo malo, sino que, como decía antes, que la frecuencia y las altas velocidades de que está produciendo esto están generando que esto empiece a ser una problemática. Además, los matorrales son más inflamables, lo que produce también un efecto en cadena que se retroalimenta, generando que pueda haber más incendios en el futuro. Sí, esto que vos decís, Sofi, lo podemos ver acá los que conocen Bariloche. Justo en la imagen anterior vieron que estaba, la voy a poner de vuelta, así se ve, el incendio, o sea, lo que quedó del incendio del Cerro Catedral, que fue en el 96, y el que conoce hoy la zona, o que pasó, que fue a esquiar, o que fue en el verano a caminar, puede ver que toda esa zona, si bien no está 100% recuperada, no está como está en esta imagen. 24 años después, la vegetación volvió. Y eso está buenísimo, sí, volvió la vegetación, el bosque mostró tener la capacidad de recuperarse, pero ¿qué pasó? No volvió a ser el mismo bosque que era antes, o sea, no volvió a ser el mismo bosque recuperado. Si bien sí, no pasaron 50 años, por ahí en el futuro se pueda seguir recuperando, y esto es lo que está bueno, me parece destacar, es que hay una tendencia a que los bosques se transformen en matorrales, y esto hace que primero se pierda la biodiversidad y todas las interrelaciones y las riquezas que
que estas especies ya no van a estar, porque estas especies no están adaptadas a vivir en condiciones de fuego como por ahí están adaptados otros ecosistemas o otros bosques del mundo. Y estos matorrales son los que van a estar, los que van a empezar a dominar si los fuegos son muy severos. ¿Qué es lo que está pasando con otra problemática asociada a, bueno, al aumento de gases de invernadero y al calentamiento climático es el retroceso de los glaciares. Estas imágenes son las dos de los glaciares del Tronador, del que les conté hace un ratito, y puede verse, bueno, a la izquierda el glaciar Manso, como tenía una lengua enorme en el 1936, esta foto la sacaron ese año, y este año en la foto de abajo puede verse, en el 2005, una foto tomada por Ian Isla, cómo se redujo directamente la lengua de abajo, que era un glaciar reconstituido, desapareció por completo, y el glaciar que está por arriba de las cascadas esas, disminuyó en extensión y también en espesor. Lo mismo ocurrió con el glaciar Frías, que puede verse a la derecha. Este glaciar es el que se ve por ahí desde Paso de las Nubes, que en el 45, miren, llegaba hasta re abajo del valle, y ahora en el año, bueno, la foto está tomada en el año 2005, pero los que tuvimos la posibilidad de ir este verano o hace poco, pudimos ver que ese glaciar está mucho más retraído que lo que se muestra en esta imagen. O sea, los glaciares del Tronador están retrayéndose un montón. ¿Esto qué tiene implicancias? Primero, como dijimos, es un ecosistema, o sea, va a estar afectando a todas las especies que viven en este hielo, y además, al ser hielo que se derrite y forma agua, va a estar afectando río abajo a todas las especies y todas las interacciones que estén relacionadas con esas aguas. Y bueno, y además sabemos que los glaciares son los grandes reservorios de agua dulce del planeta, y si se derriten, tampoco lo van a hacer. Entonces, nada, mezcla un montón de problemáticas y de temas, el tema este de los glaciares. Sí, además nos influye un montón, está re cerca y está bueno saberlo. Bueno, por otro lado, yéndonos a la desertificación, que es una problemática que afecta principalmente en la estepa patagónica, que se genera por la mala gestión del suelo, en general por el sobrepastoreo o la deforestación en zonas más boscosas, y el cambio climático, que otra vez genera que estos cambios sean aún más abruptos y se aceleren estos procesos de erosión, por ejemplo, destrucción de la cobertura vegetal y la falta de agua, que claramente va a afectar al ecosistema porque va a hacer que los animales que se encuentren ahí encuentren muy poca agua, tal vez por eso disminuyan sus poblaciones, y además el suelo va a ser mucho menos productivo, por lo tanto las especies vegetales no van a poder crecer tanto, y esto, bueno, genera eso, un aumento del problema. En esta foto lo que se ve es que en la zona cercana a Bariloche la problemática es moderada, pero que hay tiempo para abarcar esta problemática, pero bueno, nada, no estaría bueno que empeoren la situación. Sí, esto puede verse mucho en la estepa patagónica por ahí, pero toda desertificación avanza desde donde hay menos lluvias hacia donde hay un poquito más, y tarde o temprano nos va a estar tocando la puerta al bosque húmedo, y tampoco ya falta mucho. De hecho hay un montón de bosques donde se ven árboles muertos por la sequía, por la falta de lluvias. Estoy hablando de cipreses, estoy hablando de coihues. Está afectando también al bosque húmedo, por ahí no de la misma forma que afecta a la estepa, pero también está pasando, y nada, como bien dijiste, está relacionado con el cambio climático, el aumento de las temperaturas y disminución de las precipitaciones. Otra gran problemática que está por ahí, nos es muy fácil verla cuando pensamos en Amazonas o en aceite de palma y pensamos en Borneo, pero no estamos exentos de la fragmentación de hábitats acá en la Patagonia, y bueno, tampoco en Bariloche. La fragmentación de hábitats es, bueno, como dice su nombre, es romper un hábitat o un ecosistema a la mitad o en diferentes parches de diferentes tamaños,
y lo que se crea es primero se desconectan. Todas estas conexiones e interacciones de las que les estuvimos hablando van a quedar aisladas en pequeños parches, se llaman, o pequeños fragmentos, que pueden o no estar conectados. La fragmentación puede darse por deforestación, bueno, este es el ejemplo más conocido, ¿no? Para producir, no sé, cosas inmobiliarias o para cultivar, etcétera, o puede darse por cosas que por ahí son más sigilosas o no nos damos cuenta, para, por ejemplo, la fabricación o para llevar a cabo la construcción, perdón, de rutas y de senderos de montaña. Aunque no lo crean, las rutas, en la de arriba, por ejemplo, tenemos una foto de la ruta 23 que va camino a Pilcanilleu, afectan un montón el comportamiento y los ecosistemas donde se construyen. Por ejemplo, hay estudios que muestran que los cóndores y los buitres no tienen el mismo comportamiento en lugares cerca de la ruta que lejos de la ruta, o sea, ya el ruido, y además del ruido se ve que el trazado los afecta y prefieren alejarse, y esto hace que las poblaciones cada vez se aíslen más y puedan interaccionar menos entre ellas. Y por ejemplo también estuvimos hace poco leyendo un estudio que hablaba desde que los tuco-tuco, esta especie como de topo que les comentó Sofi que vive en la estepa, en la zona de Villa Yanquín, no cruza la ruta, o sea, toda la ruta que une Bariloche y Neuquén, no la puede cruzar. Este animal se ve que aprendió por las malas, pobrecito, y ya se sabe que hace bastantes años la población de un lado de la ruta no se cruza con la del otro lado. Y esto hace que estas poblaciones estén aisladas, no puedan interaccionar, y pueden estar sujetas a un montón de factores o de problemáticas. Esto puede ayudar a hacer que las parejas no se encuentren, o si por ejemplo quedan menos especies, menos individuos de un lado que del otro, entren en un cuello de botella genético y no se puedan reproducir, o empiezan a fijar genes que son por ahí más malos para ellos. Entonces, tiene un montón de problemáticas. Y esto también, aunque hay que identificarlo, en los caminos de montaña. Los caminos de montaña fragmentan el bosque o el altandino por donde estemos pasando, y afecta, ya hay estudios que muestran a las aves caminadoras que no pueden o cruzan menos de un lado hacia el otro, y también promueven un montón el ingreso de especies exóticas, porque es como que les abrimos un corredor a las especies exóticas, que ahora vamos a hablar un poco más adelante, para que pasen y hagan lo suyo. Entonces, bueno, es un tema esto de la fragmentación de ecosistemas. Y bueno, justo recién como mencionaba, las especies exóticas invasoras son un gran problema, que bueno, seguramente los que viven acá en Bariloche vieron pinos, vieron retamas, el que tuvo suerte o por ahí un poco más de coincidió con un ciervo colorado o con un bisón americano. Son todas especies que compiten de alguna manera con las especies locales y que las están desplazando de sus hábitats, de sus ecosistemas. Una muy conocida también es el alga didimo, que ya hay un montón de carteles para que se está trabajando un montón, porque todas estas especies de alguna manera diferente van a afectar las redes y las interacciones que evolutivamente vinieron acompañando la formación de estos bosques a través de millones y millones de años. Ahora en esta red les quiero contar un poco, bueno, ¿se acuerdan que les había contado la red de interacción del maqui, del quintral, del monito del monte y del polinizador, que era el picaflor rubí? Bueno, espero que se hayan prestado un poco de atención o que se acuerden. Y la idea es ahora mostrarles, bueno, qué pasa cuando ingresa una especie exótica. Esto a modo de ejemplo, pero pasa de manera similar o muy parecida en los diferentes ecosistemas o cuando ingresan diferentes especies exóticas. ¿Se acuerdan que el maqui crecía en el bosque y que sobre él el monito del monte defecaba la semilla del quintral, el quintral crecía, florecía y alimentaba al polinizador, que es el picaflor rubí? El ciervo colorado, que es una especie exótica, también hay ciervo dama y ciervo axis acá, pero bueno, lo que se hace es, como cualquier ciervo, es un animal ramoneador. ¿Esto qué significa? Que come todas las ramas y hierbas que encuentra en su camino, y bueno, come mucho lo que son los renovales, o las plantas jóvenes de los bosques de acá de la zona. Al comerse a las plantas jóvenes, claramente las plantas no pueden seguir su vida hacia adultos, por lo tanto, imagínense ahora que ingresa un ciervo a este sistema que les conté hace un ratito, y se come la plántula de maqui. Al
comerse esta plántula, el ciervo sigue por su vida, come más plántulas, pero ¿qué pasa? El maqui no pudo crecer. Por lo tanto, el monito del monte, si estaba presente, no pudo defecar, entonces no pudo dispersar la semilla del quintral. Por lo tanto, el quintral no pudo crecer, y por lo tanto el polinizador, que es el picaflor rubí, no se pudo alimentar. O sea, fíjense la red de especies y toda la interacción, cómo se cae con el simple ingreso de un ciervo exótico a esta red, a este ecosistema. Esto también nos estamos olvidando los efectos que puede tener a nivel de descomponedores, a nivel de que también no tiene un predador tope que se encargue de mantener estable la población de ciervos, y bueno, un montón de otros factores que nada, me pareció muy bueno este gráfico y esta forma para mostrarles cómo con la simple aparición de una sola especie que no es del lugar, todas las interacciones locales y nativas se pierden y se caen. Así que, nada, a modo de ejemplo, esto pasa con la mayoría de las especies exóticas. Como les contaba, el bisón también compite con el huillín, y además está haciendo un montón de problemas con un montón de otras especies, como por ejemplo con el macatoviano, no sé si habrán escuchado, en Santa Cruz. La retama también avanza y se lleva por delante todo el bosque, o todo el bosque de transición, la retama crece en todos lados. Lo mismo pasa con el pino. Los que fueron o vieron un bosque de pinos acá en la zona, no hay ninguna especie nativa. Los pájaros de acá, las aves no los utilizan para nidificar, y el sotobosque de pinos es muy pobre, casi no hay especies. Bueno, hay un montón de todas estas interacciones que son complicadas y que están complicando a las especies nativas, y por eso están cada vez más amenazadas de extinguirse. Y llegamos a la gran problemática, que es la que, bueno, la que más trabajamos en circuito. Claro, la que más se trabaja en circuito. Bueno, lo que pasa con esta problemática en Bariloche es que hay mucho turismo y la población está en aumento, por lo tanto la generación de residuos es cada vez mayor, y además hay falta de educación ambiental. Podemos encontrar los contaminantes en un montón de lugares naturales que no tienen un manejo, que no hay recolección, que ya están muy llenos de basura y están afectados ambientalmente de forma muy grave. Y por eso queríamos destacar los tipos de residuos que podemos llegar a encontrar en estos lugares, como los metales, los plásticos, los vidrios. Todos estos son residuos que pueden llegar a ser tomados por los organismos que están en el ecosistema y lastimarlos. Además, puede ser que quería destacar que los compuestos orgánicos, los residuos orgánicos también son basura, que estos generan un montón de desequilibrios en los ecosistemas. Por ejemplo, la acumulación de residuos orgánicos en nuestros ecosistemas naturales, que son de condiciones frías y húmedas, que no generan tan rápido la descomposición, pueden causar que se acerquen patógenos, por ejemplo, que haya un aumento de patógenos. Puede ser que además ingresen microorganismos exóticos que no estaban, porque estos residuos no son parte natural de los ecosistemas. Además, estos pueden causar un montón de cambios comportamentales en los animales. Por ejemplo, los zorros, que son oportunistas, pueden llegar a reemplazar la búsqueda de comida en el ambiente natural, como son los roedores, y reemplazarla por estos tipos de residuos. Otro problema son las colillas de cigarrillo. En Circuito Verde hay un montón de proyectos que están intentando evadir que haya colillas en las playas de Bariloche, que se ven un montón. Y es muy triste ver que esto sucede en nuestra ciudad, ¿no? Sí, y bueno, y con todo también lo que contaminan las colillas, las
campañas que hay de que una sola colilla, ya no sé, porque lo leí en tantos lugares y todos los lugares te dicen no, que contamina 500, otros 50, otros 60 litros. No importa, a mí personalmente no me interesa la cantidad de litros que contamina una colilla porque ya sé que son un montón. Y es tristísimo ir a una playa o ir caminando por cualquier lugar y encontrarse una colilla. ¿Por qué? Por dos cosas. Por el tema este que vos decís a nivel residuo y todo lo que contamina, y además por el riesgo de incendio si está mal apagada. Claro. Nada, y ahora vas a contar. Sí. Bueno, y ahora un punto importante que está sucediendo acá, que Agus ahora les va a contar, es que existen dos procesos con algunos residuos que llegan a los sistemas naturales y no pueden ser eliminados. El primero de ellos es la bioacumulación, que significa el aumento del nivel de contaminantes en un individuo a lo largo del tiempo. Esto significa que van obteniendo tóxicos del ambiente o de sus alimentos y durante su vida cada vez están más contaminados. El otro proceso es la biomagnificación, que es el aumento del nivel de contaminantes a lo largo de la cadena trófica. Como veíamos, todos los animales estaban unos relacionados con otros de forma alimenticia también, ¿no? Unos consumen plantas, otros consumen al que consumió la planta y así. Y esto puede llevar a que el consumidor tope esté con niveles de contaminación muy altos. Y ahora Agus va a dar un ejemplo de eso. Sí, esto también está bueno destacar o comentar un poco que no pasa con todos los residuos, no todos los residuos se bioacumulan y se biomagnifican, pero unos que sí pasan esto y que todos los conocemos son los plásticos. Los plásticos no se biodegradan nunca, los plásticos una vez que son desechados, si no se reciclan, se van descomponiendo por el agua, por el sol o si están en un vertedero por los líquidos, y se van formando cada vez plásticos más chiquititos que se van llamando macroplásticos o microplásticos, dependiendo el tamaño que tengan, y una vez que tienen un tamaño chico suficiente, ingresan en la cadena trófica, o sea, ingresan, se los come primero el primer consumidor, después se los come el segundo, y estos sí se biomagnifican y sí se bioacumulan, porque ningún individuo básicamente creció evolutivamente en su historia con el plástico, entonces esto hace que se vaya acumulando en la cadena trófica y que tenga cada vez el plástico, más cantidad de plástico, es un tema. Y uno siempre cuando habla, justo estábamos preparando la charla y siempre tenemos esa sensación de que, bueno, sí, el tema de los plásticos, el microplástico, pasa lejos, pasa en las Islas Maldivas, donde vemos una madre que le da al pichón un cigarrillo, o lo vemos en por ahí la isla flotante de basura que hay en el Pacífico, o bueno, lo vemos acá está el esquema con el oso polar, y decimos, bueno, esto no pasa en Bariloche, porque bueno, igual vivimos en un parque nacional, igual está todo hermoso, que sí, no, estamos de acuerdo, es un lugar hermoso, pero igual, perdón, la parte más triste de todas, pero está sucediendo acá, me tocó vivirlo personalmente y fue como una cachetada, nada, esto está pasando en muchos lugares más, pero les voy a contar un poco de lo que pasa en esta isla, que es la isla de los fósiles. Para los que conocen Bariloche, se encuentra justo enfrente de Villa Tacul, en el lago Nahuel Huapi, justo donde ingresa el Blazolés. Es una isla que uno la ve de lejos en el barco, cuando va paseando los que tuvieron la posibilidad de ir a Puerto Blest, o si tienen algún gomón o algún kayak y pasaron por la zona, o simplemente desde Villa Tacul, se ve la isla desde lejos, y parece una isla paradisíaca, de esas del Nahuel que no tienen arena, pero tienen piedras chiquitas, es una isla medio chiquita, entonces decís, bueno, me voy yo solo a esa isla, es increíble, tiene un pedacito de bosque, y desde lejos parece una isla re linda. Y bueno, me pasó de llegar a esa isla, empezar a caminar y encontrarme con un montón de basura, y automáticamente lo que pensé fue, dije, bueno, esta basura, ¿cómo llevo hasta acá? Y lo que primero pensé fue, bueno, la trajeron, el agua la fue depositando por la basura que que se cae al agua de diferentes lugares, se fue depositando ahí en la isla, y nada, me tocó vivir en carne propia la triste realidad que en realidad toda la basura que llegó ahí había llegado porque fue el tracto digestivo de las ratas
las gaviotas nidifican en esa isla, hay una colonia enorme, y bueno, como puede verse en la imagen de la derecha, los nidos de las gaviotas están construidos, pueden ver, hay una bolsa de film, también hay un pedazo de tela, yo creo que es una tela sintética. Bueno, me tocó ver nacer un pichón al lado de un montón de basura, y había de todo tipo de basura, solo plásticos. Uno dice, bueno, de última metió la gaviota y lo sacó, no era tan, o sea, si bien es horrible, ¿no? Pero encontré hasta tapitas de cerveza, o sea, imagínense lo que debe haber sido para la gaviota regurgitar una tapita de cerveza o una colilla de cigarrillo, que también encontré ahí. Entonces me parece que acá es donde nos toca decir, bueno, hay un montón de las problemáticas que por ahí veníamos charlando y decíamos, bueno, está bien, yo con el retroceso de los glaciares, ¿qué puedo hacer, no? Porque, nada, es un poco ajeno el tema de los gases de efecto invernadero. Si bien hay un montón de acciones puntuales que por ahí vamos a estar charlando en el video de mañana, por ahí son más ajenas. Pero esta problemática me parece que nos ataca y nos ataca profundamente a cada uno de nosotros, porque nosotros somos los generadores de residuos, los generadores de basura, y es nuestra basura la que los gaviotas van a comer al basural. Entonces me parece que acá es donde tenemos que pararnos un poco y pensar que nuestros daños, por más que yo diga, bueno, yo voy al bosque y no hago ruido, o yo hago un montón de cosas para cuidar, nuestros residuos están haciendo daño, aunque nosotros por ahí ni nos enteremos, porque yo me enteré de casualidad. Entonces me parece que está bueno parar acá y llamar un poco la atención y decir, che, esto está pasando acá, no tenemos que irnos a ningún lugar para ver que esto está pasando. Pero bueno, para no tirar la charla tan abajo y decir, uy, estamos re perdidos, nosotros siempre desde el circuito hacemos todo esto porque tenemos esperanza en un cambio y creemos en que podemos lograrlo, porque creemos que como sociedad podemos transformarnos y por eso empezamos a hacer un poco el cambio que queremos ver. Entonces, como última diapositiva, después vamos a las preguntas, queríamos contarles un poco, bueno, uno ve todas estas problemáticas después de entender que estamos viviendo en un lugar que es increíble, en el medio de un parque nacional, con un montón de especies, hasta especies que solamente viven acá en todo el mundo, y nos genera eso, decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para cuidar y para que no se siga deteriorando todo esto, que no se siga afectando? Claro. Sí, Nuestro principio más general, lo que decimos siempre, es no dejar rastros de ningún tipo. Si vamos a un ambiente natural, no de basura. Si vamos a la montaña, tratar de hacer la menor cantidad de ruidos posible, de molestar lo menos posible, de los senderos, por ejemplo, si vamos a la montaña, o de no crear nuevos senderos. Informarnos también, antes de visitar al lugar, sobre por ahí un poco la flora, la fauna que vamos a ver, para que por ahí uno también sabiendo, por ahí es más consciente y cuida más. Algo muy importante que siempre destacamos y que últimamente cada vez está más, por ahí, no sé, o es más común, por ahí yo lo veo más, es el tema de alimentar a la fauna nativo. Últimamente me pasó de estar caminando, de estar en alguna playa y ver un montón de zorros, y que uno lo toma como re buena, nada, qué bueno, está lleno de zorros, y como vos decías, Sofía, hace un rato, los zorros son re oportunistas, los zorros no son ningunos tontos, saben que tenemos comida, y saben que nos gusta sacarle fotos a los zorros. Entonces, la típica de un montón es, uy, bueno, espera, le doy una galletita y saco una foto que le doy la galletita, o bueno, hago que le doy la galletita y vos sacarle la foto. El tema de alimentar a la fauna nativa es bastante complicado por el hecho de que la fauna se va acostumbrando a que nosotros la alimentemos, pero dos cosas. Uno, primero, nosotros no vamos a estar siempre ahí alimentando, ese es un tema muy importante, y el segundo es que una vez que nosotros alimentamos el zorro no se va a ir a comer al ratón que se tenía que comer ese día. O sea, ¿para qué va a cenar si ya cenó porque le dimos de comer nosotros? Entonces, de vuelta, volvemos a generar un desequilibrio en el ecosistema que vuelve a destartalar un poco la red de la que le hablamos hace un rato. Entonces, por ahí nosotros decimos, bueno, pero es una galletita, no pasa nada. Pero ahora, ¿qué pasa si todos los que estábamos en esa playa o en esa montaña ese día decimos, es una galletita, no pasa nada? El zorro ya no va a comer más. Y además que su sistema digestivo tampoco está adaptado a la digestión de galletitas o de lo que sea que le demos de comer. Entonces, bueno, es muy importante, lo veo sobre todo en zorros y en gaviotas por ahí en los barcos, pero bueno, vale para cualquier tipo de fauna. Y también algo muy importante que charlábamos cuando preparábamos la charla y que charlamos siempre desde el circuito, es tratar de disminuir todo el efecto, como decíamos recién, no dejar rastros,
pero tampoco generar efectos innecesarios, porque muchas veces no sabemos qué efecto puede tener lo que nosotros hagamos. Muchas veces creemos que agarrar un palito, o sacar una ramita, o agarrar un pedacito de planta, no pasa nada, porque total es una florcita, o es una plantita, o lo que sea. Pero nunca sabemos qué efecto a nivel ecosistémico eso puede tener. Y también nos olvidamos de qué pasa si todos lo hacen. Por ahí alguna planta o algún palito que estaba caído, estaba haciendo de microambiente o le estaba generando un nicho para que otra especie o de hongo o de bacteria, o por ahí una plántula que estaba a punto de crecer le iba a servir de refugio, y nosotros por querernos meter ahí, nada, lo rompimos eso, y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces por ahí un poco eso, queríamos también hacer hincapié en no meternos donde no nos tenemos que meter. Si queremos ir a la montaña, buenísimo, disfrutémosla, lo mismo con las playas y con cualquiera de los ecosistemas, pero tratemos de generar el menor impacto posible. No sé, Sofi, si querés agregar más, o si la gente quiere agregar algo por medio de los comentarios, o los que están en Instagram ahí, comentar algo más de qué se les ocurre que podemos hacer para cuidar. Nosotros siempre hablamos también del tema de los residuos, de no reducir, o sea, de reducir la generación, de compostar los residuos orgánicos. En otras charlas también hablamos de esos temas. Pero no sé, Sofi, si querías agregar algo más. No, está buenísimo que además de, bueno, haber recalcado lo que podemos hacer cuando vamos a visitar estos ambientes naturales, decir qué podemos hacer cada uno en casa, ¿no? Esto de compostar, que son todos los principios que intenta transmitir el Circuito Verde, como generar pocos residuos, que desde cualquier lado donde estemos podemos generar algún cambio. Sí, eso es lo importante. Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta, si quieren escribir en el chat, bueno, ahora es el momento. Bueno, acá me dicen algunos en Instagram, no alimentar los caranchos urbanos. Sí, también, bueno, va de la misma pata. Yo puse el ejemplo de los zorros, pero es lo mismo, caranchos, vale para gaviotas y vale para cualquier otra especie de la fauna local. Después por YouTube preguntan qué pasa con la mala gestión del vertedero municipal y su relación con la flora y fauna de la gestión. Bueno, ¿qué pasa? Es una gran pregunta, estamos trabajando un montón en eso. Ya en otra charla que tenemos la oportunidad de comentarles un poco, pero bueno, estamos trabajando para mejorar esa gestión y para que el vertedero no tenga la cantidad de efectos negativos que está teniendo, porque bueno, como yo les conté, este ejemplo de las gaviotas también está afectando un montón a la población de jotes que se van a alimentar al vertedero, y la concentración de plásticos en su dieta es altísima. Y bueno, afecta un montón también a nivel de lixiviados. Todas esas aguas sin tratar llegan a los cursos de agua de acá de la región. Así que bueno, con esto hay mucho para trabajar, y bueno, es algo que siempre decimos, se hace en conjunto a nivel sociedad. Nosotros lo hacemos desde Circuito Verde, pero bueno, siempre estamos abiertos a que, nada, al que se quiera sumar y al que quiera dar una mano, porque como decimos siempre, todos somos responsables, pero al mismo tiempo eso está bueno porque todos podemos ser parte de la solución. Después, ¿qué más preguntan? Si tienen evaluado cuál es el impacto de los residuos sólidos urbanos en la biodiversidad nativa de la región. No hay muchos estudios, no sé, Sofi, si vos sabés, yo sé esto de las gaviotas y de los jotes. No está muy evaluado, pero bueno, ya se ve que está teniendo repercusión probablemente en todos los sistemas, se ve basura, entonces es claro que hay impactos. Sí, acá en Instagram dicen después que educar a los turistas también. Pero bueno, educar a los turistas viene, como decimos siempre nosotros de la educación ambiental, creemos que la educación ambiental bien hecha es transformadora, y una vez que uno se despierta y puede ver los impactos que están generando nuestras acciones, como que no hay una vuelta atrás. Entonces, bueno, es despertar y generar conciencia en todos, en los turistas también, no deja de ser importante. Así que buenísimo. Así que bueno, me parece que si no hay ninguna pregunta más, nada, les queremos agradecer por estar del otro lado, por acompañarnos hoy. Mañana tenemos otro vivo con amigos de la Patagonia, así que si se quieren sumar vamos a estar hablando también de las problemáticas ambientales directamente, ya sin dar vuelta por ecosistemas, y vamos a generar un poco un espacio de
de reflexión. Acá, perdón, me llegó una pregunta a lo último. ¿Qué pasa con la mala gestión del vertedero municipal? Ah, no, mentira, esa ya la leí. Ya viste. No, sí. ¿Qué impedimentos encuentran a la hora de implementar estrategias de conservación de la biodiversidad con respecto al gobierno, la sociedad? Uy, bueno, una pregunta súper amplia. No la veo. ¿Qué impedimentos? Impedimentos, no, ¿qué estrategias? Bueno, lo importante es, me parece, como respuesta a esta pregunta, y bueno, y a la mayoría de todas estas, es empezar por lo personal y empezar por uno. Empezar a decir, bueno, ¿cuál es mi efecto, cuál es mi impacto, el impacto que tienen mis acciones, y tratar de trabajar en eso? Primero porque, sí, reduzco, y además lo que tengo es el poder de contagiar a otros. Y una vez que puedo contagiar a otros, cada vez somos más los que vamos a tener menores efectos o contagiar para el bien, decimos nosotros también. Entonces, nada, estamos ahora trabajando un poco en una mesa de la municipalidad que se llama Bariloche Sustentable, para trabajar con estas temáticas y meternos un poco en la parte del gobierno y charlar un poco también con ellos, que son uno de los principales actores, ¿no?, con todo este tipo de gestión, y tratar de hacer entender a la mayor cantidad de gente posible el efecto que tienen nuestras acciones y cómo podemos hacer para solucionarlos. No sé, Sofi, si querés agregar algo más ahí. No, creo que está bien. No encuentro la pregunta tampoco. Está bien. Pero bueno, nada, queremos agradecerles un poco por estar del otro lado, por haberse sumado el día de hoy. Bueno, como les comentaba, mañana tenemos otro espacio un poco más de reflexión y de soluciones, no es tan bajón. Y bueno, como decimos siempre, queremos que conocer los ecosistemas es fundamental para empezar a valorarlos, y es nuestro deber, porque somos parte, también cuidarlos. Y bueno, si quieren o si estaban interesados, pueden seguirnos en nuestras redes, pueden contactarnos vía mail, tenemos Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno, muchas gracias por estar del otro lado, y bueno, a la Municipalidad de Bariloche por darnos este espacio en la Semana del Ambiente en nuestra ciudad.